Ejecutivo de Fedesarrollo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo muy especial para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, el salario mínimo es tema fundamental en el manejo económico del país, porque por una parte hay que darle un buen salario a los que lo necesitan para sobrevivir con un salario mínimo. Pero por otra parte hay que entender que estamos en un proceso inflacionario supremamente delicado y que a las empresas no se las puede sobrecargar de datos, de hechos laborales que supongan unos costos insolubles. Su opinión, doctor Mejía. Así es, mira, ahí está justamente el balance que hay que tener, digamos, en cuenta en esta negociación del salario mínimo. Esto se hace en el contexto, pues justamente de una comisión de concertación de políticas salariales y laborales, en donde hacen presencia tanto los representantes de los gremios productivos como los sindicatos en representación de los trabajadores, en donde el gobierno ejerce una especie de arbitraje para poder acercar posiciones en esta negociación. Y mire, ahí hay dos elementos claves que se deben tener en cuenta para la negociación del salario mínimo. El primero es la evolución de la inflación, porque por supuesto hay que retribuirle a los trabajadores esa pérdida del poder adquisitivo, del poder de compra del salario, producto de un aumento en el nivel de precios, que no es otra cosa que la inflación. Nuestro cálculo es que la inflación va a cerrar en el 12.3% a diciembre de este año. Y el otro elemento importante tiene que ver con el crecimiento de la productividad. Esto básicamente quiere decir cómo aumenta la eficiencia en el proceso de producción, en el valor agregado que generan el capital y el trabajo, y eso también, por supuesto, debe retribuirse en esta negociación. Nuestro cálculo nos había dado, lo publicamos el martes de esta semana, que la productividad había crecido el 1.2%. Justamente el DANE ayer salió con su dato y también le dio un crecimiento de la productividad del 1.2%. Si usted suma inflación esperada del 12.3% con un crecimiento de la productividad del 1.2%, eso lo que quiere decir es que técnicamente el salario debería crecer en 13.5%. Esa fue la propuesta que hicimos a inicios de esta semana y ojalá sirva como base para la discusión que se que está dando desde el día de ayer. ¿Las centrales obreras ya se manifestaron, doctor Mejía? No, todavía no. Las dos partes, los gremios y los sindicatos, estaban a la espera del anuncio oficial del crecimiento de la productividad que justamente hizo el DANE el día de ayer. Hay varias metodologías y la metodología que les dio la cifra más alta fue el 1.2, que es justamente el dato pues que había anticipado Fedesarrollo. Pero no hay manifestación por ahora ni de los empresarios como tales, ni de los sindicatos. Es decir, que la discusión prácticamente no ha empezado, salvo que se acepten estas cifras que ustedes proponen con mucho juicio y que lo llevaría a un aumento del 13.5, que no es poca cosa, ¿no? No es poca Así es, cosa. Todavía, doctor Fernando, no han destapado sus cartas ninguno de los miembros de esta comisión de concertación. Estaban esperando el dato de la productividad. Y mire, justamente aquí el tema de fondo es lo que usted mencionaba al principio. Por un lado, la importancia de reconocer que Colombia ha tenido un proceso de alta inflación, una inflación que supera el 12%, y eso ha generado una pérdida en el poder de compra del salario mínimo que hay que, pues, obviamente retribuir. Pero por otro lado, tampoco tener aumentos excesivos del salario mínimo, porque sabemos que cuando eso ocurre, pues los empresarios, no solamente los grandes, sino especialmente los pequeños y medianos en sectores de alta demanda de empleo, como por ejemplo el sector comercio, el sector servicios, pues no tienen otra alternativa sino trasladarle ese aumento salarial, pues de costos de trabajo, a los consumidores a través de mayores precios, que no es otra cosa que inflación. Así que ojalá pues se tenga en cuenta esta regla técnica, inflación más crecimiento de la productividad, que es la que consideramos pues razonable desde el punto de vista del mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores por un lado, sin, digamos, ocasionar problemas en términos de la demanda de empleo y la recuperación de un mercado laboral que todavía pues sigue siendo bastante débil.
¿Cómo es la cuestión de tiempos? ¿Cuándo se manifestará el gobierno? ¿Cuándo las centrales obreras? ¿Y cuándo finalmente sabremos si hubo aumento del salario mínimo concertado o si el gobierno tendrá que resolverlo por decreto? ¿Qué hay sobre esa materia? Tiempos. Pues a ver, el tiempo límite para obtener, digamos, una negociación o incluso pues la salida del dato por decreto es hasta el 30 de diciembre. Ese día, si no hay acuerdo, el gobierno tendrá que sacar un decreto por su cuenta aumentando el salario mínimo para el próximo año. 30 de diciembre es la fecha límite. Seguramente en los próximos días, no me extrañaría que a partir del lunes de la próxima semana se empiecen a destapar las cartas por parte de sindicatos y gremios. Próxima semana entonces tendremos ya sobre la mesa algunas propuestas y la fecha límite de nuevo es el 30 de diciembre. Hasta ahí habrá tiempo para lograr concertación. En caso de que no ocurra una concertación, el gobierno tendrá que publicar un decreto para aumentar por su cuenta el salario mínimo. Bueno, esperemos que los sindicatos sean conscientes de que esto es definitivo para marcar la capacidad adquisitiva real de los trabajadores. Si suben sin consideración el salario mínimo, lo que vamos a tener es menor empleo y más inflación, ¿o no? Así es. Y otro tema importante que hay que tener en cuenta en esta consideración es la desaceleración tan importante del crecimiento económico para el próximo año. Recordemos que este año la economía colombiana va a crecer por encima del 7%. Nuestro cálculo nos da crecimiento del 7.7% en el 2022. El año pasado, recordemos, Colombia creció por encima del 10%, o sea que venía muy bien, pero los cálculos nuestros y además que son similares a los de los analistas del mercado es que la economía colombiana el próximo año crecerá apenas un 1.5%, pasaría del 7.7 al 1.5. Cuando cae tan rápido el ritmo de actividad productiva, eso por supuesto genera un menor crecimiento de la demanda de empleo. Y en ese contexto es muy importante de nuevo pues tener mucho cuidado con el aumento del salario mínimo, porque una cosa es aumentar el salario mínimo 10% cuando usted está creciendo por encima del 10%, del 7%, y otra cosa es hacerlo cuando la economía va a empezar a crecer al 1,5%. Así que ese es otro elemento importantísimo que se debe tener en cuenta en esta discusión. ¿Por qué no nos explica, doctor Mejía, cuál es el elemento, el hecho, la circunstancia que lleva a esta caída brutal de la productividad, ¿no? del PIB en Colombia para del crecimiento económico de Colombia para el próximo año? Es brutal la caída. Sí, mire, ahí hay varios factores. Yo destacaría especialmente tres. El primero, el ambiente internacional, que no es favorable. Sabemos pues todos los impactos de las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, la incertidumbre mundial, los riesgos de una recesión económica mundial, incluyendo ya anuncios de recesión en países como Alemania y el Reino Unido. Todo eso pues habla de un ambiente internacional menos favorable, que naturalmente afecta pues la capacidad de expansión económica de nuestro país. A nivel local ya se empezarán a ver o a materializar los efectos de la subida de tasas por parte del Banco de la República. Ha tenido tal vez en los últimos 50 años la subida de tasas más rápida de que se tenga memoria en los años más recientes. Subió del 1,75 al 11% como están actualmente. ¿Eso qué hace? Eso aumenta el costo del crédito, encarece las compras por tarjeta de crédito, los créditos de libre inversión, los créditos hipotecarios, y eso lo que genera, por supuesto, entonces es un menor crecimiento de la demanda agregada. También el gobierno tendrá que ajustar el déficit fiscal, que este año cerrará por tercer año consecutivo por encima del 7%. Se estima una reducción casi de 3 puntos porcentuales en el déficit fiscal el próximo año, y eso también disminuye el crecimiento de la demanda. Así que hay varios factores, esos son los tres que yo destacaría, y vamos a tener un año pues que va a ser difícil. No vamos a tener una recesión, pero sí va a ser un año en donde vamos a estar creciendo al 1.5, que naturalmente pues no es una cifra que debamos mantener en el mediano plazo. Se está registrando, es noticia que dimos esta mañana, una tasa de interés
de 41.6% para el caso de mora y de las tarjetas de crédito. Ese es una tasa de interés brutal, doctor Mejía, ¿o no? Sí, totalmente. La tasa de usura ya superando el 41%. Esto básicamente se debe justamente al aumento de las tasas de interés del Banco de la República. De hecho, es un efecto esperado, tal vez no deseable, pero sí esperado, del aumento de las tasas de interés por parte del banco. Lo que quiere hacer el banco con esto es justamente encarecer el costo del crédito. ¿Para qué? Para que los hogares se endeuden menos, porque el crecimiento de la demanda de los hogares y el endeudamiento ha sido realmente extraordinario, y eso podría generar problemas un poquito más adelante. Esa expansión tan rápida de la demanda de los hogares, pues si no se puede controlar o mitigar, pues podría eventualmente generar problemas hacia adelante. Así que es un efecto de nuevo esperado. Pues, ojalá no tuviéramos como economía que estar pasando por un momento de esos, pero realmente es para evitar problemas hacia adelante. Doctor Luis Fernando Mejía, presidente ejecutivo de Fedesarrollo, muchísimas gracias por esta excelente lección de economía que usted nos acaba de dar. A ustedes, como siempre, por la invitación. Un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias.